Aunque fíjate que podría tener que ver con algún antídoto. Vamos a tomar contacto a esta hora con Alberto Duarte, gerente de Bienestar Animal de Bioparque Winsó. Alberto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola. Muy bien, Yerko, ¿cómo estás vos? Muy bien, qué gusto de saludarlo. Oiga, Alberto, estamos preocupados, la verdad, por esta noticia que apareció hace algunos días sobre una serpiente cascabel que fue detectada en San Antonio y que está perdida. Y queremos conversar y tratar de educar a quienes nos escuchan y, por supuesto, a nosotros mismos también, Alberto, respecto de los riesgos que implica una serpiente cascabel desaparecida, ¿no? Sin rastro alguno, pero sí con algunos avistamientos. Bien, a ver, una serpiente cascabel es un animal peligroso, sobre todo en un país como el nuestro, donde no tenemos animales venenosos de ese tipo. Ajá. Sí hay algunas arañas venenosas, pero no tenemos ninguna serpiente venenosa en una distribución natural. Entonces, obviamente que esto llama la atención, da una alarma, hay autoridades que están muy preocupadas y ocupadas en el tema, y obviamente la gente necesita tener alguna información válida para saber cómo moverse. Aparentemente sería un solo ejemplar que había aparecido, ¿no es cierto?, en la zona de San Antonio, en un determinado lugar, donde habría sido fotografiada y donde habría sido vista. Lo correcto es que si uno se llega a encontrar con este ejemplar en la zona de San Antonio, no es entrar en contacto directo, sino avisar a la autoridad competente, el SAC en este caso, o a cualquier otra autoridad sanitaria, para que pueda hacer todas sus maniobras para poder, ojalá, capturar o bien de eutanasiar en el mismo sitio al animal antes que se produzca algún accidente, ¿no? Claro, Alberto, en ese sentido, ¿cuáles son los riesgos de si llegamos a tocar esta peligrosa especie? A ver, primero, no es un animal que esté al acecho esperando a ver que pase algún animal, incluido el hombre, para lanzarse y morderlo, sino que en general es un animal que va a cazar, pero va a cazar ratones, algún ave pequeña, alguna lagartija para alimentarse, pero sobre todo son roedores, ¿no? Roedores, ratas, ratones o cualquier otro roedor silvestre de campo va a entrar en su dieta. Por lo tanto, no es que esté, ya les digo, esperando que pase alguien. Obviamente que si alguien distraídamente pisara al animal, posiblemente el animal va a morder. Pero si llegamos a verla, no tomar una varillita, como muchas veces la gente empieza a querer tocar al animal, es venenoso, no es venenoso, tiene los cascabeles, no tiene la cascabeles, cómo es la cabeza, es triangular, como dicen que tienen la cabeza los animales venenosos, etcétera, las escamas son ásperas, no son ásperas, o intentarla tocar, no, eso no hacerlo nunca, jamás. Porque incluso ni siquiera lo hacen los expertos de esa forma, sino los expertos vienen, muchas veces lo toman con gancho y los introducen en cajas de transporte para evitar de molestar al animal lo menos posible, irritarlo o estresarlo. Suelen ser animales de hábitos crepusculares y nocturnos, por lo tanto también es difícil encontrarlo a plena luz del día, pero no es raro que uno pudiera observarlo. Y muchas veces hay animales, serpientes, que salen a las horas de mayor calor, como son animales ectotermos que regulan la temperatura con la temperatura ambiental, pueden estar, ¿no es cierto?, tomando solcito o recibiendo energía solar para poder mantener su temperatura corporal. Pero sobre todo no empezar a investigar si eso no es. A lo sumo lo que podríamos hacer a lo mejor es tratar de sacar con zoom una muy buena fotografía como para mandársela a la autoridad y sobre todo mostrar con claridad el lugar donde uno lo ve, porque seguro que a lo mejor está a los alrededores, puede que tenga alguna madriguera por ahí, alguna cueva que esté utilizando el animal, etcétera, que esté en algún lugar refugiándose. Entonces sería la forma de ayudar a la autoridad para poder encontrarla, sobre todo porque es un animal exótico, no es autóctono de Chile y entonces no tiene por qué estar aquí. Sí. Eso le quería preguntar a Alberto, porque es muy interesante lo que usted señala respecto de que no es un animal que se dé en Chile, ¿no? Entonces, lo que uno se pregunta es cómo llegó una serpiente cascabel
a nuestro país, porque yo me imagino que no es tan fácil, ¿no? Entrar a una serpiente cascabel a través del aeropuerto o a través de la aduana, me imagino que son cosas más bien detectables, ¿no? A veces son detectables. Nosotros aquí en el bioparque tenemos algunos decomisos que ha hecho aduana o ha hecho el SAC en aeropuerto, porque bueno, hay gente que tiene fascinación por los reptiles, hay coleccionistas de reptiles, hay gente que hace las cosas bien y hay gente que no hace las cosas bien. O sea, hay que hablar con claridad. Entonces, porque no quiere llenar formularios, no quiere hacer declaraciones, por infinitas causas no quieren hacer las cosas bien y a veces introducen, algunos lo logran, otros son detectados, ¿no es cierto? Introducen animales de contrabando. Entonces, podría ser un ejemplar que a lo mejor fue ingresado en forma ilegal por alguien que le gustaba este tipo de animal, este tipo de especie, por tener algo que llame poderosamente la atención y a lo mejor se le produjo la fuga. Peor sería que en una pseudopiedad se cansó de tenerlo y lo soltó, porque el daño que puede producir es muy grande. Claro. Alberto, ¿cuáles son las características de una serpiente cascabel? ¿Cuál es el tamaño que podría alcanzar? ¿El peso? Más o menos, si la gente la ve o la vista, para que precisamente no tenga que acercarse, qué sé yo, ¿cuáles son las características de una serpiente cascabel, así más allá del cascabel, no que es una cuestión lógica, ¿no? Es un animal robusto, es más bien gordo, no es fino como una filodria. La filodria son las serpientes típicas chilenas, la de cola larga y la de cola corta, ¿no? Que son típicas y que encontramos incluso en las zonas rurales muy cercanas a la ciudad de Santiago. Ya encontramos filodria. Es más, hace un par de meses estaba apareciendo en un jardín, en un restaurante, una filodria que se asomaba y la gente se preocupaba, pero ese era un animal autóctono y que no va a hacer absolutamente daño, ¿no? Entonces, es mucho más robusto, puede pesar entre 4 kilos, 6 kilos, porque puede llegar a medir hasta mucho más de 1 metro. Y la mayor de las características es que en el extremo de la cola presenta unos cascabeles, que el animal advierte su presencia moviendo su cola y haciendo sonar esos cascabeles. Perfecto. Eso es lo más característico. Y después que, bueno, tiene una cabeza triangular y entre la nariz y el ojo tiene una foseta que es la que le permite también captar bien el calor que tiene su presa y es la que permite que sea más certera al momento de morder e inocular el veneno en roedores. Alberto, bueno, estamos ante una presencia de una especie peligrosa, venenosa, entonces dentro de las inquietudes de las autoridades está la falta de tratamiento disponible en nuestro país, ya que no contamos con este suero antiofídico. Entonces, ¿qué otras alternativas hay que podemos hacer en caso de que alguna persona llegara a morder esta serpiente? Bueno, las autoridades van a tener que, yo creo que ya tienen que ver armado algún protocolo y posiblemente esté en contacto con autoridades sanitarias. Eso lo desconozco, esto es cosecha mía, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina sí hay suero antiofídico porque hay cascabel, hay yararay, hay otras serpientes venenosas. Brasil obviamente también tiene una cantidad de sueros polivalentes y monovalentes para cascabel. Perú los tiene, Bolivia también los tiene, entonces posiblemente ya esté entrando en contacto la autoridad sanitaria para ver de tener por lo menos el suero o también, no sé, evaluar alguna evacuación de emergencia de alguna persona mordida. Claro. Pero como todas las cosas, lo mejor es trabajar en la prevención. Entonces, no acercarse a nada que tengamos duda. E incluso por ahí la gente también mata serpientes chilenas porque, claro, hay cierta fobia sobre serpientes y arañas. Lo ideal es educarse porque debemos conservar los ecosistemas. Nosotros formamos parte de estos ecosistemas y todos los animales cumplen algún rol importante. Y las serpientes, sean venenosas o no venenosas, cumplen un rol importante. En este caso,
no tenemos venenosa, entonces no tenemos por qué tener serpiente venenosa. Ustedes ven, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahora en la Florida con esta ola de frío, y un animal que fue introducido, que es exótico, como son las iguanas, que la soltaron, encontraron un buen ambiente, se han reproducido bien y hoy es un problema para el sur de los Estados Unidos con esta especie de plaga, que frente a la ola de frío, bueno, los animales se han empezado a caer de los árboles, y eso es otra historia y otro tema, pero son animales introducidos. Sí. Acá tenemos varios animales introducidos y algunos que están haciendo mucho daño. Entonces debemos cuidar los ecosistemas y tratar de mantenernos lo más prístino, lo más autóctono posible para no tener estos tipos de inconvenientes. Sí. Alberto, por último, déjeme aprovechar de su buena voluntad. Ayer apareció una ballena boreal varada en el sector de Algarrobo. ¿Cuál es la recomendación para las personas que encuentran animales que resultan muertos o a veces vivos, pero que están varados en algunas playas? ¿Cuál es la recomendación para esa gente? Acercarse, no tomarlos, por supuesto. Vemos gente sacándose fotos, que es terrible, ¿no? Pero ¿cuál es la recomendación? La recomendación, vemos algo así, inmediatamente a las autoridades. En el caso de una ballena, es al Cernapesca y a la Capitanía de Puerto más cercana, que ellos ya tienen algunos protocolos, sobre todo si el animal está vivo, si puede ser devuelto al medio ambiente, e incluso si está muerto, cómo hacer el retiro y demás. Recuerden que tuvimos nosotros algunos problemas de gripe aviar, donde incluso hubo un salto de gripe aviar donde mató muchas aves costeras, e incluso también mató muchos lobos marinos. Y la gripe aviar podía ser, es una enfermedad zoonótica, o sea que se podía transmitir al hombre. Entonces también tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, siempre a la autoridad y no tratar de hacer ningún acto heroico. Claro, por ahí es lindo sacarse una foto para después mostrarlo en las redes, a la familia, a los amigos, etcétera. Pero a veces hay un riesgo que no lo terminamos de entender o no lo vemos en un principio. Entonces, no correr riesgo en forma innecesaria, sí tener ese acto altruista, llamar a la autoridad competente, comunicar, denunciar, hacer la notificación como corresponde, y la autoridad que debería tener sus protocolos para actuar en esa circunstancia, hacerlo, y si podemos devolver un animal, si está sano y quedó varado por alguna circunstancia de marea, el animal se distrajo, alguna corriente que lo trajo, etcétera, bueno, poderlo devolver al mar y que pueda seguir viviendo y cumpliendo su rol que debe cumplir en el ecosistema. Bien, pues Alberto Duarte, gerente de Bienestar Animal de Bioparque Winsó, muchísimas gracias por esta conversación, y por supuesto todos absolutamente invitados a visitar el Winsó durante febrero y por supuesto durante todo el año también. Aprovechar que los niños están de vacaciones. Alberto, un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, que esté bien. Nos vemos, adiós, Yerko, Antonia, que tengan muy buena tarde. Igual. Un abrazo. 12:33 minutos. Leemos a nuestros auspiciadores. Por supuesto, la energía